Buenos días chicos y chicas de séptimo, para mí es una alegría acompañarlos en esta ocasión que vamos a tratar unos temas tan interesantes como lo son las vanguardias artísticas del siglo XX, a partir de la noción y de la pregunta orientadora de la guía del mes de octubre. Esta guía va del 12 al 26 de octubre. Recuerden que tenemos clase de 7 y cuarto a 8 y cuarto los días 12 y 26 de octubre. Y esto tiene que ver, la guía de este mes tiene que ver con la noción de cambio. Es muy bonito porque la vez pasada hablábamos de la resistencia al cambio y esta vez hablamos un poco del cambio en sí mismo. Vamos a darle una lectura crítica, reflexiva e informativa a la guía para que ustedes tengan un concepto un poquito más amplio de lo que les estoy pidiendo. Bueno, vamos acá a este pedazo donde nos dice que el arte es cambio en sí mismo, ya que los artistas ofrecen al mundo constantemente una mirada renovada del mismo. Y en este sentido de innovación, y es este sentido de innovación lo que otorga al arte su identidad de cambio. Hacer arte significa poder plasmar una realidad que vive en paralelo con lo observado, pero que es realidad en tanto nace como un nuevo ser al mundo desde las entrañas del artista. Las vanguardias artísticas son clara muestra de ello. Cada una se antepone a la anterior, mostrándonos una nueva realidad observable. Entonces, ¿qué es lo que dice ahí? Primero nos habla de que el arte es cambio en sí mismo. Normalmente los artistas renuevan constantemente la mirada del mundo, ofreciendo una nueva realidad por medio de su obra. Y esta innovación es lo que le otorga al arte su sentido de cambio y también el rechazo, ¿no? El rechazo constante a lo que pasó anteriormente, las ganas de hacer algo nuevo, donde el artista dice, no estoy de acuerdo con esto, me gustaría hacerlo de una forma diferente. Donde el artista dice, y si cambiara las cosas, y si esto no fuera así, y si mi expresión es diferente, cómo ofrezco esa expresión al mundo como una nueva realidad. Durante este mes vamos a trabajar 4 vanguardias artísticas, una por cada semana. Observaremos detalladamente cómo cada una de ellas es una muestra de resistencia a lo establecido y en ese sentido se relaciona con la urgencia de cambio. Era lo que les decía ahorita, cómo los artistas se resisten a que las cosas sigan igual. Y esto es muy bonito y me trae a la memoria a un autor argentino que se llama Julio Cortázar, que escribe un cuento y en su cuento dice prácticamente que se levanta y le duele que todo sea igual, que la taza sirva para tomar café, que el lápiz sirva para escribir, que el encendedor sirva para prenderse, etcétera, etcétera, etcétera. Acá, ¿qué otro objeto tengo? Que el plato sirva para servir comida. Y prácticamente lo que él nos está diciendo es que sería mucho más divertido si nosotros le ofreciéramos otros usos a esos objetos, a esos platos, a esos lápices, a esos encendedores, para no verlos de la misma manera, para no verlos iguales. De la misma manera, el artista se cansa de ver el mundo de la misma manera, de la forma en cómo está establecida o viene siendo establecida por las artes, y entonces genera un sentimiento de resistencia donde dice, quiero que las cosas sean diferentes. Y para que las cosas sean diferentes, está esa premisa que hablaba con ustedes ahorita del y si hiciera las cosas diferentes, y si esto no fuera amarillo sino rojo, y si este rostro no fuera color piel sino fuera morado y verde, y si dibujo de forma desproporcionada, y si lo que importa es el sentimiento, ¿m? Es plantearse
esas nuevas posibilidades por medio de querer y desear que las cosas sean diferentes. Bueno, en el primer punto, y ya les di bastantes claves ahorita con lo que acabo de decir, ustedes van a averiguar qué son las vanguardias artísticas del siglo XX y van a explicar en 3 parrafitos cortos cómo éstas se relacionan con el cambio. Palabras clave: rechazo e innovación. Digamos que son 2 palabras que principalmente describen por qué esa resistencia al cambio, ¿no? ¿Por qué esa, no es por qué esa resistencia al cambio, perdón, por qué esa resistencia al pasado, a lo anterior, a lo que ya está establecido? Miren que es muy bello, ¿no? Esta necesidad que hay de que las cosas sean diferentes, de que las cosas estén renovadas constantemente. Bueno, en la primera semana vamos a hablar sobre el expresionismo. Aquí voy a leerles el significado o la definición de expresionismo y después vamos a ver unas cuantas obras de arte. Bueno, el expresionismo fue un movimiento cultural surgido en Alemania a principios del siglo XX, que se plasmó en un gran número de campos: artes plásticas, arquitectura, literatura, música, cine, teatro, danza, fotografía. Su primera manifestación fue en el terreno de la pintura. Más que un estilo con características propias comunes, fue un movimiento heterogéneo. ¿Qué quiere decir esto de heterogéneo? Que fue un movimiento diverso, con diferentes expresiones artísticas, una actitud y una forma de entender el arte que aglutinó a diversos artistas de tendencias muy diversas y diferentes, y diferente formación a nivel intelectual, surgido como reacción al impresionismo, frente al naturalismo y frente al carácter positivista de este movimiento de finales del siglo XIX. Los expresionistas defendían un arte más personal e intuitivo, donde predominase la visión interior del artista, la expresión frente a la plasmación de la realidad, la impresión. Y aquí pongo yo las palabras claves, que son un arte más personal, un arte intuitivo, un arte donde predominase la visión interior del artista. No es tanto como yo traduzco lo que estoy viendo de una manera realista, sino cómo saco de dentro mío esas emociones y esa intuición y ese mundo interior. En ese sentido se rompen muchas reglas académicas que venían siendo seguidas hasta el momento, como las proporciones, encontramos caras de colores, trazos expresivos y bueno, ya les mostraré un poco de imágenes del expresionismo. El expresionismo suele ser entendido como la deformación de la realidad para expresar de forma más subjetiva la naturaleza y al ser humano, dando primacía a la expresión de los sentimientos más que a la descripción objetiva de la realidad, que era lo que les estaba diciendo ahorita anteriormente. Y vamos a ver, no vamos a pasar de largo por los textos sin analizar un poco qué es lo que me están diciendo. Surgido como reacción al impresionismo, entonces ustedes tienen que entrar a averiguar qué es eso del impresionismo, contra qué están reaccionando los expresionistas. Frente al naturalismo, ¿qué es eso de naturalismo? Y cómo están reaccionando frente al naturalismo. Y el carácter positivista de este movimiento de finales del siglo XIX. Entonces, averigüen ustedes por su cuenta qué es impresionismo, qué es naturalismo, y aquí vamos a ver qué es positivismo. Lo primero que yo hago siempre es referirme al RAE, que es la Real Academia Española, para ver una definición de los conceptos.
Entonces miren que el positivismo es tendencia a valorar preferentemente los aspectos materiales de la realidad, afición excesiva a comodidades y goces materiales, actitud práctica. Pero desde la filosofía es un sistema filosófico que admite únicamente el método experimental y rechaza toda noción a priori, todo concepto universal y absoluto. Ay, yo acá me quedo como con una duda, bueno, ¿qué es eso de noción a priori? ¿Qué es eso de que rechaza todo concepto universal y absoluto? ¿Cuáles son los conceptos que habían sido universales y absolutos hasta la época? Por ejemplo, la idea de Dios, que todo lo cobijaba, que creaba una sola noción de las cosas. Y es cuando entra el positivismo que se empiezan a romper un poco estas ideas y empieza a ver esta brecha un poco entre ciencia y espiritualidad, todo a favor de lo comprobable. Y pues sabemos que bajo el punto de vista científico la existencia de Dios no es comprobable. Entonces por eso hay un rechazo a esa idea universal y a esa idea absoluta de lo que es la religión católica, cristiana, en el mundo occidental. Bueno, pero no fue suficiente, entonces yo me voy acá y busco positivismo. El positivismo o filosofía positiva es una corriente filosófica que afirma que el único conocimiento auténtico es el conocimiento científico y que tal conocimiento solo puede surgir del método científico, siendo el ejemplo ideal las ciencias físicas que triunfan claramente en el dominio de la naturaleza y en la aplicación y en aplicaciones de técnicas que de ellas se derivan. Como consecuencia de esta postura, los positivistas critican la metafísica como pseudociencia, por buscar lo que está más allá de la ciencia. Una línea de crítica fue a partir de lo que se llamó las trampas del lenguaje, lo que supuso un interés en el estudio del lenguaje tanto en su dimensión forma, empirismo lógico, como en cuanto al lenguaje natural, estudiando los juegos del lenguaje, y dio lugar a la filosofía analítica. Bueno, acá hay muchos términos, cosas que nos llevan pues a seguir buscando y casi que seguiríamos una búsqueda infinita en esta noción de positivismo. Pero ¿qué es positivismo? El auge de la ciencia. ¿Qué es expresionismo? Dice, no, la única realidad no es la que la ciencia dice, también hay una realidad subjetiva, una realidad interior. Y la ciencia pues niega la subjetividad y descalifica todo lo que es la emoción y el sentimiento a favor de una realidad objetiva, comprobable, observable, analizable, que pueda convertirse en una hipótesis para luego terminar en una teoría, ¿cierto? Entonces, pues los expresionistas dicen, no, esa no es la única forma de ver el mundo y reaccionamos frente a eso. Reaccionamos frente al naturalismo que es cómo se ven las cosas naturalmente y cómo yo soy capaz de traducir al papel lo que estoy viendo de la naturaleza tal cual es, tal cual la veo, ¿cierto? Entonces, bueno, esto es muy importante que lo tengan en cuenta. Vamos a seguir un poquito para no demorarnos demasiado en este análisis crítico, informativo y reflexivo de esta guía.